Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. El tema que sigue es análisis de varianza o ANOVA. ¿En qué consiste este método? Bueno, la idea es estudiar la relación que hay entre una variable cualitativa y una variable cuantitativa. Específicamente nos interesa ver si son independientes o dependientes. Lo que pasa es que el concepto de independencia que vimos, las pruebas de independencia, no aplican a este caso porque solo aplicaba cuando las dos variables eran cualitativas. Entonces, aquí tenemos una variable cuantitativa X y una variable cualitativa Y de cada atributos. Cada atributo va a definir una población dada por una variable cuantitativa X u Y. Por ejemplo, si voy a hacer una encuesta o se aplicó, bueno, más bien se quiere hacer un estudio a una población y X es la edad de los individuos y Y es la escolaridad primaria, secundaria o universidad. Entonces, X1 sería la edad de los que tienen el atributo 1, o sea, de los que tienen una escolaridad de primaria. X2 serían las edades de los que tienen una escolaridad 2, o sea, secundaria, etcétera. Bueno, vamos a suponer que esas variables X1, X2 hasta Xk, suponiendo que hay cada atributo de la variable cualitativa, son normales, independientes y con varianzas similares. ¿Ok? El objetivo es determinar si X varía o no según el atributo de Y. O sea, si esas poblaciones son equivalentes, en cierta medida independientes, o varían dependiendo del atributo. ¿Ok? Entonces, como estamos suponiendo que son normales y que tienen varianzas similares, pues decir que no varían, o sea que son muy similares, son equivalentes las poblaciones, no hay diferencia y un atributo a otro, quiere decir que los promedios son iguales, ¿verdad? Porque ya tienen las varianzas iguales y son normales, ¿ok? Versus a que varía según el atributo de Y, que diría que las poblaciones no serían equivalentes. También a las poblaciones se les llama tratamientos por el uso que se le da a la NOVA este, para estudios farmacéuticos. Ok, bueno, entonces ocupamos toda esta notación. N es el número total de observaciones, N sub I es el número de observaciones para la población I, y J es una observación determinada, T sub I es la suma total de las observaciones para la población I, y media es el promedio de las observaciones para la población I, T es la suma total de observaciones y media es el promedio total observado. O sea, la suma total de las observaciones entre el número total de observaciones. Bueno, con base en esa notación determinamos las variaciones. Estos coeficientes me ayudan a medir la variación de las observaciones. El SST es la variación total, lo que me dice cuánto varía cada dato cada dato observado con respecto al promedio de los datos. ¿Ok? Podemos ver aquí el gráfico que entonces comparo cada observación. Vean que cada círculo es, por así decirlo, una población. Por ejemplo, este es X1, este es X2 y este es X3. De cada población tengo observaciones. ¿Ok? Las observaciones las comparo con el promedio total. Eso es SST. ¿Ok? SSA, vean que más bien es que cada dato, cada promedio de cada población lo comparo con el promedio total, ¿verdad? Esta se le llama variación intertratamientos.
de afuera de las poblaciones o interpoblaciones, y el SSE me mide la variación adentro de cada población, es la suma de las diferentes variaciones que hay adentro. ¿Ok? Bueno, con base en esas variaciones se define la varianza intertratamientos y la varianza intratratamientos. ¿Ok? ¿Cómo sabemos el cociente de varianzas? Para el cociente de varianzas utilizamos la distribución F. Entonces, el estadístico a utilizar aquí es la distribución F. Tenemos ese teorema que nos dice que este, eh, este cociente, ¿verdad? Sigue una distribución F donde el V1 es K menos 1 y el V2 es N menos K. N era el número total de observaciones menos K el número de poblaciones, ¿verdad? Con base en eso podemos obtener un F observado y aquí es muy importante. Vean que cuando el valor F es pequeño, para que esto se haga pequeño, esto es constante. Entonces, decir que esta fracción es pequeña equivale a que el SSA sea pequeño y el SSE sea grande. Y nos vamos aquí a los dibujitos. El SSA es como si aquí tuviéramos globos y me mide las distancias a donde tengo amabados los globos. Si el SSA se hace pequeño, estas distancias se acortan y por lo tanto cada globo va a quedar muy unido al otro, por así decirlo, uno encima del otro. A la vez, al hacer el SS grande, ¿verdad? Es como equivale a que cada globo se hace muy grande y entonces al hacerlo más grande, pues va a quedar uno encima del otro. El efecto de hacer las dos cosas, el SSA pequeño y el SSE grande, va a quedar que no diferencien los globos. Va a quedar uno encima del otro y por así decirlo, las poblaciones van a ser semejantes. Entonces, para valores pequeños de F hay aceptación, para valores grandes hay rechazo. Recuerden que entonces la región de rechazo mide alfa, el nivel de significancia. Entonces el F crítico es un área de 1 menos alfa y el valor P siempre va en dirección al rechazo. Esa es la teoría general del ANOVA. Veamos ahora un ejemplo. Dice, un curso es impartido normalmente por 3 profesores. Un estudiante considera que la nota en el curso depende del profesor que lo imparte. Ante esto, la oficina de registro seleccionó al azar el promedio obtenido, la nota obtenida de 11 estudiantes que aprobaron el curso. Ahí tenemos la nota de 11 estudiantes, ¿verdad? Hubo un estudiante que sacó un 77 que llevó el curso con el profesor A, un estudiante con un 96 que llevó el curso con el profesor B, etc. Dice, con base en estos datos puede afirmarse que la nota promedio en el curso no varía según el profesor que lo imparte. ¿Será que depende del profesor? ¿Será que es más ventajoso llevarlo con un profesor que con otro? Bueno, eso nos lo dirá el análisis de varianzas. Bueno, un poco antes de resolver el problema es súper importante definir las variables, los parámetros y los supuestos. Las variables, vean que la variable cualitativa sería el profesor que imparte el curso y la cuantitativa sería la nota obtenida en el curso. Entonces, con base a eso, mis variables, mis poblaciones serían X1, la nota en el curso obtenido con el profesor A, X2, la nota en el curso con el profesor B y similarmente X3. Los parámetros, me interesa la nota promedio del curso cuando es llevado con el profesor A, con el profesor B o con el profesor C. ¿Sí? Supuestos.
Vamos a suponer que x1, x2 y x3 son variables que siguen una distribución normal, ¿verdad? Podríamos hacer, si tuviéramos bastantes datos, una bondad de ajuste para ver si es aceptable que siga una distribución normal. Son independientes, ¿verdad? Eso se nota en el problema, y tienen varianzas similares. Ok, entonces bajo esos supuestos, mis hipótesis que voy a contrastar serían la hipótesis nula, que la nota promedio no varía según el profesor, versus la hipótesis alternativa, que la nota promedio varía según el profesor. ¿Ok? Bueno, tenemos las 11 observaciones. Importante, no me dieron nivel de significancia, entonces la prueba la tenemos que hacer con valor P. ¿Ok? Viendo las observaciones, ¿verdad? De subir las observaciones para el profesor 1 o el profesor A son 5, para el profesor 2 son 4 y para el profesor B, S, perdón, son 3. La suma total de las observaciones para cada profesor ahí están. Con base en eso, pues determinamos la suma total de las observaciones, que es la suma de los TI, ¿verdad? El número total de observaciones, ¿ok? Que son 12. Vamos a ver, sí, son 12. Hay una corrección ahí, se había dicho que era 11, pero son 12 observaciones. Y la suma al cuadrado de las observaciones. Esta suma equivale a 77 al cuadrado más 88 al cuadrado más 81 al cuadrado más 82 al cuadrado más 78 al cuadrado más 96 al cuadrado, etcétera, hasta más 75 al cuadrado. Bueno, esos son valores que hay que hallar. Ok. Hallamos las variaciones, el SST, el SSA y el SSE. ¿Verdad? Con los datos anteriores, ahí podemos apreciar los cálculos, los pueden revisar y con base en eso hallamos el F observado. Vean que el número de observaciones es 12, el número de variables son 3, ¿verdad? Entonces, calculamos este valor y me da que el F observado es de 0.75. Tenemos que usar el valor P. Aquí, de acuerdo a la teoría que acabamos de ver, el valor P siempre es la probabilidad de que F sea mayor al valor F observado, ¿verdad? ¿Ok? Utilizando la aplicación, ¿verdad? Es importante tener presente el V1, que es K-1. K era el número de poblaciones, que es 3, ¿verdad? Menos 1 serían 2, el V1 es 2, y el V2 es N menos K, que sería 12 menos 3, que da 9. Ese valor P, lo calculan, da mayor al 10%. Entonces vean que como el valor P es mayor al 10%, se acepta H0. Entonces, aceptamos H0, quiere decir que no hay evidencia en contra de que los promedios sean similares. Es decir, parece que no depende de con qué profesor llevemos el curso, las notas suelen ser muy similares. Eso es importante. ¿Ok? Bueno, una segunda opción del problema sería que el problema nos indique un nivel de significancia. Entonces, por ejemplo, si el problema nos indicara que se va a utilizar un nivel de significancia del 5%, tenemos la opción de utilizar regiones. Entonces, en este caso, calculamos el F crítico, ¿verdad? Siempre es un área de 1 menos alfa, 0,95, porque el nivel de significancia es del 5%, el V1 y el V2 ya lo mencionamos, este valor F crítico lo pueden hallar, da 4.25, y el F observado nos había dado 0.75. Vean que el F observado está muy por debajo del valor crítico, quiere decir que hay aceptación, cae en región de aceptación, ¿verdad? Hay aceptación de H0 y vuelve pues a ocurrir la misma conclusión anterior.
Bueno, espero les sea de utilidad este video.